El sol de octubre caía como hierro fundido sobre Mercy Ridge, transformando el polvo de la calle principal en una bruma asfixiante que se pegaba a la piel como la culpa misma. Eleanor Tate ajustó el chal sobre sus hombros, no por pudor, sino por la urgente necesidad de esconder la prominente curva de su vientre. 8 meses habían pasado desde la muerte de Jonathan, y 7 desde que supo que no enfrentaría sola el invierno que se aproximaba. Las voces masculinas retumbaban desde la plaza del pueblo ásperas, como cuero desgastado, mezclándose con el sonido metálico de las monedas y los ocasionales relinchos de los caballos. La subasta mensual de trabajo había comenzado sin ella, pero Eleanor sabía que los trabajadores más capaces ya habrían sido contratados. Los desesperados siempre llegaban tarde, tanto empleadores como empleados. «Mamá, ¿por qué todos nos miran así?», susurró Mabel apretando su pequeña mano contra la falda de Eleanor. Sus ojos azules tan idénticos a los de Jonathan, que dolía contemplarlos, observaban los rostros que se volteaban a su paso. «Porque somos diferentes, mi niña», contestó Eleanor manteniendo la cabeza erguida, aunque cada mirada pesara como piedra sobre sus hombros. Pero ser diferente no significaba estar equivocada. La muchedumbre se había congregado alrededor del improvisado estrado donde Silas Boone oficiaba como subastador, su voz aceitosa, deslizándose por la plaza como grasa sobre agua. Eleanor lo conocía demasiado bien. Había sido él quien había persuadido a Jonathan de firmar aquellos documentos, quien había llenado la mente de su esposo con promesas de riqueza que se habían transformado en deudas que ahora amenazaban con quitarle todo lo que le quedaba. Eleanor Tate. La voz del sheriff Whit Darnell la sobresaltó. El hombre mayor se aproximó quitándose el sombrero respetuosamente, pero sus ojos mostraban esa mezcla de lástima y preocupación que ella había aprendido a temer. «No esperaba encontrarte aquí. Los momentos difíciles exigen decisiones difíciles, sheriff», respondió Eleanor, observando cómo los hombres en el estrado eran evaluados como ganado. Algunos mantenían su postura conservando rastros de dignidad. Otros se habían encogido sobre sí mismos, vencidos por las circunstancias que los habían arrastrado hasta ese momento. Darnell asintió pausadamente, su mirada oscilando entre Mabel y el vientre abultado de Eleanor. «Si necesitas cualquier cosa, lo que sea, no dudes en pedirlo. Lo único que necesito está allí arriba», indicó hacia la tarima. Un par de brazos fuertes y una espalda dispuesta al trabajo. Nada más. El sheriff parecía dubitativo, pero asintió y se retiró, no sin antes dirigir una mirada recelosa hacia Silas Boone, quien había advertido la presencia de Eleanor, y ahora la observaba con esa sonrisa que jamás alcanzaba sus ojos. La subasta prosiguió un hombre tras otro, siendo adjudicado por agricultores, mercaderes y ganaderos que podían costear ayuda adicional. Eleanor aguardó haciendo cálculos mentales de las escasas monedas que había conseguido vendiendo los libros de Jonathan, la vajilla nupcial de su madre, todo aquello que no resultaba imprescindible para sobrevivir. Cuando únicamente quedaban 3 hombres en el estrado, Eleanor sintió que la esperanza se desvanecía como agua entre sus dedos. Los últimos siempre eran los más problemáticos, ebrios mutilados, o algo peor. Pero entonces Boone anunció el siguiente nombre: Calder Briggs, 35 años, veterano de caballería, experimentado en ganadería y construcción. El hombre que se adelantó hizo que Eleanor contuviera el aliento alto y de espaldas anchas pero encorvado, como si cargara el peso del universo sobre ellas. Su vestimenta estaba limpia aunque remendada, y una barba descuidada no conseguía disimular la firmeza de su mandíbula. Lo que más la impresionó fueron sus ojos grises como un cielo tormentoso y completamente desprovistos de esperanza. Tenía heridas recientes en los nudillos, observó Eleanor, y la manera en que sostenía el brazo izquierdo revelaba una antigua lesión que nunca había sanado adecuadamente. Pero había algo en su porte, en la manera en que se mantenía de pie, en cómo sus ojos escrutaban a la multitud sin desafío, pero tampoco con sumisión, que sugería que este hombre había conocido días más prósperos. «¿Alguien ofrece algo por Briggs?», vociferó Boone, y Eleanor percibió el desprecio que teñía sus palabras.
Dicen que es un buen trabajador, aunque, bueno, tiene sus particularidades. Silencio. Los segundos se extendieron mientras Eleanor observaba cómo la postura de Calder Briggs se tensaba casi imperceptiblemente. Lo había anticipado, comprendió. Había esperado este rechazo. $10. La voz de Eleanor resonó como un trueno en la plaza. La muchedumbre se volvió hacia ella con asombro colectivo. Boone pestañeó repetidamente como si dudara de lo que acababa de escuchar. Como ha oído, señor Boone, $10 por los servicios del señor Briggs hasta la primavera, reiteró Eleanor su voz firme, a pesar del temblor que sacudía sus manos. Labores del campo, reparaciones y... Hizo una pausa encontrándose con la mirada de Calder por primera vez, cualquier tarea necesaria para mantener una propiedad en funcionamiento. Los susurros se propagaron por la plaza como pólvora encendida. Eleanor captaba fragmentos sueltos. Una mujer sola, en su estado. ¿Qué diría el reverendo? Pero mantuvo su mirada fija en Calder Briggs, quien la estudiaba con tal intensidad que sintió como si pudiera traspasar todas sus barreras tan cuidadosamente erigidas. ¿Alguna otra oferta?, inquirió Boone, con un tono cargado de cruel diversión. ¿Algún alma bondadosa dispuesta a salvar a la viuda Tate de su insensatez? Más silencio. Eleanor notó el rubor ascendiendo por su cuello, pero mantuvo la cabeza erguida. Vendido a la señora Eleanor Tate, sentenció Boone, finalmente golpeando su martillo improvisado contra la mesa. Que Dios se apiade de ambos. Eleanor se aproximó al estrado con paso mesurado, Mabel aferrada a su falda como una tímida sombra. Calder Briggs había descendido y ahora aguardaba sosteniendo una bolsa de lona desgastada en una mano y su sombrero en la otra. De cerca pudo distinguir las marcas profundas que surcaban su rostro, las cicatrices que se perdían bajo el cuello de su camisa y la manera en que sus manos robustas y encallecidas, pero sorprendentemente bien cuidadas, sujetaban sus escasas posesiones, como si fueran su único anclaje al mundo. «Señor Briggs», pronunció Eleanor, extendiendo las monedas hacia Boone, sin desviar la mirada del hombre que acababa de emplear. «Soy Eleanor Tate, y esta es mi pequeña Mabel». Calder realizó una leve reverencia primero hacia Eleanor, luego hacia Mabel, quien se había refugiado aún más entre los pliegues del vestido de su madre. «Señorita», su voz emergió grave, áspera por la falta de uso, pero impregnada de un respeto que Eleanor no había anticipado. «Le agradezco esta oportunidad. No es un acto de caridad», replicó Eleanor precipitadamente, demasiado aprisa, y observó cómo la mirada de Calder se tornaba más severa. «Es trabajo digno por una paga justa. Mi propiedad está a 3 millas hacia el norte. La casa requiere arreglos antes de que llegue el invierno y hay campos que preparar para la siembra primaveral». Calder asintió una vez, un gesto breve y preciso. «Permítame una palabra, señora Tate». La voz de Silas Boone los interrumpió, y Eleanor percibió cómo Calder se tensaba a su lado, aunque permaneció inmóvil. «Espero que sea consciente de sus acciones. Un individuo con la reputación del señor Briggs podría no ser la compañía más adecuada para una dama en su delicada situación». Eleanor sintió la ira ascender por su garganta como bilis. «Mi situación, señor Boone, es asunto mío para manejar como estime conveniente, y mis decisiones no precisan de su beneplácito». Boone sonrió, pero era la sonrisa de un depredador que había detectado vulnerabilidad. «Naturalmente que no. Solo me preocupo por su bienestar, Eleanor, y el de su familia, especialmente considerando las deudas pendientes que Jonathan dejó sin resolver». El silencio subsiguiente fue espeso como la miel. Eleanor sintió que el mundo se tambaleaba levemente, como si el suelo bajo sus pies hubiera perdido su firmeza. A su lado, percibió cómo la atención de Calder se agudizaba como un rayo láser sobre la conversación. «Esas deudas serán saldadas cuando corresponda», consiguió articular Eleanor, aunque su propia voz le sonaba distante y ajena. «Naturalmente», susurró Boone, «pero si en algún momento requieres asistencia para encontrar una solución más definitiva a tus dificultades, sabes dónde localizarme». Eleanor sujetó la mano de Mabel y se encaminó hacia el carruaje que había estacionado al final de la calle, intensamente consciente de Calder Briggs,
caminando silenciosamente junto a ella de las miradas que los perseguían de las palabras, que permanecerían sin pronunciar hasta estar lejos de oídos indiscretos. El trayecto a casa transcurrió en un silencio pesado, interrumpido únicamente por el chirrido de las ruedas del carro y el ocasional tarareo suave de Mabel, quien cantaba para sí. Eleanor era dolorosamente consciente del hombre sentado en la parte posterior del carruaje, con sus piernas largas suspendidas sobre el borde. Sus ojos ella los sabía sin necesidad de voltear examinando el entorno con la precisión de alguien habituado a evaluar terrenos y detectar amenazas. Al arribar finalmente a la granja, Tate Eleanor experimentó una familiar mezcla de orgullo y vergüenza. La casa era robusta, edificada por las manos de Jonathan, con madera de roble y dedicación, pero el paso del tiempo y el reciente descuido habían dejado su huella. Las tablas del porche se arqueaban, varias tejas se habían desprendido del tejado y la puerta del granero pendía de una única bisagra. Calder descendió del carruaje sin ayuda pese a la evidente rigidez en su brazo izquierdo y permaneció inmóvil, evaluando la propiedad con esa misma atención silenciosa que había mantenido durante todo el viaje. «El granero puede aguardar hasta mañana», comentó Eleanor, rompiendo el silencio. «Hay una habitación pequeña en la parte posterior de la casa. No es gran cosa, pero está limpia y abrigada. Es más de lo que he tenido en mucho tiempo», respondió Calder, y algo en su entonación provocó que Eleanor lo observara con más detenimiento. Había gratitud en sus palabras, pero también una resignación que le resultaba familiar. Era la misma resignación que había detectado en su propio reflejo durante los últimos meses. Mabel corrió velozmente hacia la vivienda, pero se detuvo abruptamente en el porche girándose para examinar al forastero que su madre había traído consigo. Sus ojos inquisitivos se cruzaron con los de Calder, y por un instante Eleanor contuvo el aliento. En ese momento Calder realizó algo inesperado. Se despojó del sombrero e hizo una reverencia ante Mabel, con la formalidad propia de un noble presentándose ante su soberana. «Señorita Mabel», pronunció, «confío en que podremos establecer una buena amistad». Mabel permaneció en silencio, aunque no huyó asustada. En su lugar inclinó sutilmente la cabeza, replicando inconscientemente el gesto cortés de Calder antes de desvanecerse en el interior de la casa. Eleanor sintió que se disipaba una tensión en su pecho, un peso que ni siquiera había notado que cargaba. «Servimos la cena a las 6», indicó. «Mabel y yo no consumimos grandes cantidades, pero siempre hay provisiones suficientes para un comensal adicional». Calder asintió, ajustando su bolsa sobre el hombro. «Señora Tate, Eleanor», se corrigió cuando ella elevó una ceja. «¿Existe alguna tarea específica que requiera mi atención inmediata?» Eleanor observó la cerca deteriorada que delimitaba su propiedad del terreno abandonado, más allá el granero que amenazaba con derrumbarse, los campos que necesitaban preparación para el invierno. Había innumerables pendientes, tantas reparaciones necesarias, que se sentía abrumada. «Sobrevivir al invierno», respondió finalmente. «El resto podemos abordarlo día tras día». Calder examinó su rostro detenidamente, y Eleanor experimentó la inquietante sensación de que él percibía mucho más de lo que ella pretendía revelar. Las marcas de agotamiento, la angustia que ocultaba de Mabel, el temor persistente que se había transformado en su inseparable compañero desde la pérdida de Jonathan. «Podemos lograrlo», afirmó Calder con una serenidad en su voz, que permitió a Eleanor, por primera vez en meses, considerar la posibilidad de que quizás, solo quizás, no tendría que enfrentar el invierno en soledad. Mientras lo veía encaminarse hacia la parte posterior de la casa para instalarse en su nuevo aposento, Eleanor reflexionó sobre qué había percibido en él en aquella plaza polvorienta que la impulsó a invertir sus últimas monedas en un desconocido. Mientras el ocaso teñía el cielo de Mercy Ridge con tonos dorados y escarlata, Eleanor Tate se permitió imaginar que tal vez por primera vez, desde el fallecimiento de Jonathan, había tomado una decisión acertada. El río que serpenteaba junto a su tierra continuaba su curso eterno, ajeno a sus tribulaciones. Pero Eleanor comprendía que la tranquilidad de su superficie era engañosa, así como la aparente calma que había construido en la granja
podía desvanecerse en un instante. La incógnita residía en si sería ella quien la perturbaría o si esa decisión vendría impuesta por las circunstancias. La elaboración y preparación de esta narrativa requirió considerable tiempo, así que si estás disfrutándola, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros. Retomemos la historia. Eleanor despertó antes del alba con el eco del martillo proveniente del granero. Por un momento en ese espacio entre el sueño y la conciencia creyó que era Jonathan. Su esposo siempre había sido madrugador, comenzando sus labores con las primeras luces para inspeccionar el ganado y reparar los desperfectos revelados por la noche anterior. Pero la realidad se asentó como un témpano en su interior. Jonathan había partido hace 8 meses, y el hombre que ahora trabajaba en su propiedad era un desconocido que había adquirido por $10 en una plaza polvorienta. Se vistió con premura, notando cómo el peso de su embarazo convertía cada movimiento en una tarea más ardua de lo habitual. Al entrar en la cocina descubrió una taza de café recién preparado, aguardándola sobre la mesa todavía emanando vapor junto a un modesto ramo de flores silvestres, que con certeza no estaba allí la noche anterior. A través del metanfetamina de la ventana de la cocina, observó a Calder sobre el tejado del granero, moviéndose con una agilidad inesperada para alguien de su complexión. Se había despojado de la camisa debido al calor matutino, y Eleanor pudo distinguir las cicatrices que surcaban su espalda como un testimonio de antiguos combates. Una en particular que se extendía desde su hombro izquierdo hasta la columna parecía ser la causa de cierta rigidez que había percibido en sus movimientos. Mami Mabel apareció en la cocina restregándose los ojos soñolientos. ¿Quién está haciendo ese ruido? El señor Briggs está reparando el granero, mi cielo, contestó Eleanor, desviando la mirada de la ventana. Ven, preparemos el desayuno. Pero Mabel ya había corrido hacia la ventana pegando su naricita al vidrio. ¿Por qué no lleva camisa? Tiene calor, los hombres que trabajan duro se acaloran rápidamente, explicó Eleanor, sintiendo un inexplicable calor ascender por su cuello. Ahora ven, ayúdame con los huevos. Prepararon el desayuno en un silencio relativo solo interrumpido por los sonidos constantes del trabajo exterior. Eleanor se encontró siguiendo el ritmo del martillo, hallando algo reconfortante en su constancia. Hacía tiempo que la granja no vibraba con el sonido del trabajo productivo. Cuando los huevos estuvieron listos y el tocino crujiente, Eleanor llamó hacia la puerta trasera. «Señor Briggs, el desayuno está servido». El martillo cesó y momentos después Calder apareció en la puerta trasera, ya vestido nuevamente con el sombrero entre las manos y el rostro enrojecido por el esfuerzo. Algo había cambiado en él esta mañana, como si parte de la tensión del día anterior se hubiera disipado, cual si el trabajo hubiera liberado algo en su interior. «Señora», Eleanor se corrigió cuando ella le lanzó una mirada. «No esperaba. Los hombres que trabajan necesitan alimentarse», interrumpió Eleanor señalando la silla que había dispuesto para él. «Y por el ruido que has estado generando, has realizado más labor en estas 2 horas que muchos en una jornada completa». Calder se asió las manos en el lavamanos junto a la entrada antes de tomar asiento, y Eleanor observó cómo sus ojos realizaron un escrutinio veloz pero minucioso de la cocina, registrando cada detalle. Era un hábito militar, comprendió. Siempre evaluando el territorio, siempre buscando rutas de escape. «El granero estará acondicionado para el invierno en un par de días», comentó Calder mientras cortaba su tocino con precisión meticulosa. «La estructura es robusta, únicamente requería tablones nuevos en algunas zonas y sustituir las bisagras». «¿De dónde obtuviste los tablones nuevos?», inquirió Eleanor, arrugando el entrecejo. «Hay un montón de madera tras el granero cubierta por una lona excelente roble, solo necesitaba ser cortado a la medida adecuada». Eleanor pestañeó sorprendida. Había olvidado por completo esa madera. Jonathan la había adquirido el invierno previo a su fallecimiento, planeando construir una ampliación para el bebé que venía. Tras su muerte, el dolor y las preocupaciones cotidianas la habían abrumado tanto que olvidó muchos de sus proyectos inconclusos. «Yo había olvidado su existencia», confesó. Calder asintió comprensivamente. «A veces necesitamos tiempo para percibir lo que está ante nuestros ojos.
Había algo en su manera de decirlo no con condescendencia, sino con empatía que provocó que Eleanor lo observara con más atención. Sus ojos grises se encontraron con los de ella brevemente antes de que él volviera su atención al plato. «¿Papá colocó esa madera allí?», preguntó Mabel, quien había estado comiendo silenciosamente pero evidentemente atenta a cada palabra. Eleanor sintió la familiar punzada de dolor al oír a Mabel mencionar a Jonathan. «Sí, pequeña, tu papá tenía numerosos planes. Todo tipo de planes». Mabel se dirigió a Calder con esa curiosidad genuina propia de los niños. «¿Usted conoció a mi papá, Eleanor?», sintió que el ambiente se tornaba denso. Calder se había quedado inmóvil con el tenedor suspendido a medio camino. Cuando respondió, su voz sonaba deliberadamente controlada. «No, señorita Mabel, no tuve el privilegio de conocer a su padre, pero por lo que observo, era un hombre excepcional que profesaba un profundo amor por su familia». «¿Cómo puede estar tan seguro?», insistió Mabel. Calder recorrió la cocina con la mirada deteniéndose en aquellos detalles que Eleanor había dejado de percibir con el tiempo: los estantes esculpidos con dedicación, las bisagras de los armarios trabajadas artesanalmente, la manera en que cada elemento había sido concebido con esmero y precisión meticulosa. Un hombre que construye un hogar de esta manera está pensando en el futuro de su familia, no solo en el presente, explicó Calder después de una pausa reflexiva. Tu madre habla de él con cariño sincero, no con resentimiento. Mabel procesó estas palabras con la solemnidad que los niños reservan para las verdades fundamentales. Usted también va a construir cosas para nosotras. Eleanor sintió que el corazón le daba un vuelco. La pregunta de Mabel, tan pura y directa, atravesó todas las barreras emocionales que Eleanor había construido cuidadosamente. El señor Briggs está aquí temporalmente hasta la primavera. Mabel, intervino Eleanor con premura. Después continuará su camino. ¿Por qué?, cuestionó Mabel, alternando su mirada entre su madre y Calder. ¿No le agradamos? Calder depositó su cubierto y miró a Mabel directamente. Me agradan muchísimo, señorita Mabel, pero los adultos a veces debemos tomar decisiones difíciles. Eso es una tontería, sentenció Mabel con la lógica inquebrantable de sus 6 años. Sí, coincidió Calder, y Eleanor podría jurar que vislumbró el atisbo de una sonrisa en sus labios. Frecuentemente lo es. Finalizado el desayuno, Eleanor contempló desde la ventana de la cocina cómo Calder instruía pacientemente a Mabel en el arte de colocar el cebo en el anzuelo junto al estanque que Jonathan había construido para la crianza de truchas. La paciencia del hombre parecía inagotable. Cuando Mabel se frustraba con el resbaladizo anzuelo, él le mostraba técnicas alternativas. Cuando su entusiasmo ahuyentaba a los peces, él aguardaba serenamente su retorno. No todos los hombres tienen ese don con los pequeños, susurró una voz a sus espaldas. Eleanor se volvió para encontrarse con Maisie Duncan en el umbral de la puerta trasera, sosteniendo su maletín de partera y esbozando una sonrisa perspicaz. Maisie, no te sentí entrar. Estabas bastante absorta. Maisie se adentró en la cocina depositando su maletín sobre la mesa. Así que este es el célebre Calder Briggs, del que todo el pueblo no deja de hablar. Eleanor sintió como sus mecanismos de defensa se activaban instantáneamente. Me imagino que los chismes no han cesado. Oh, nunca lo hacen, aunque debo confesar mi curiosidad. Maisie se aproximó a la ventana observando cómo Calder instruía a Mabel con la caña. Es más joven de lo que imaginaba, y más apuesto. Es solo un trabajador, Maisie. Nada más. Maisie se giró hacia Eleanor con esa mirada que había refinado tras años de asistir nacimientos y descifrar verdades ocultas. ¿Qué sabes de él? ¿De dónde proviene? ¿Qué lo llevó a esa subasta? Eleanor se percató de que desconocía todas esas respuestas. En su urgencia por conseguir ayuda, había omitido las preguntas que cualquier mujer sensata habría formulado. Sé que sirvió en el ejército y que necesitaba empleo. Eleanor querida, hay numerosos veteranos buscando trabajo. No todos aparecen en subastas laborales. Maisie posó su mano sobre el brazo de Eleanor. Solo mantén la cautela.
Un hombre con un pasado enigmático puede acarrear problemas inesperados. Como si hubiera percibido que hablaban de él, Calder alzó la mirada hacia la casa. Sus ojos se encontraron con los de Eleanor a través del metanfetamina, y ella experimentó esa extraña conexión que había sentido el día anterior en la plaza, como si él pudiera traspasar todas sus barreras. Se porta maravillosamente con Mabel, comentó Eleanor finalmente. Eso es lo importante ahora. Macy siguió su mirada. Sí, así es. Y eso precisamente es lo que me inquieta. ¿A qué te refieres que Mabel está desarrollando un vínculo con él? Y tú también, aunque intentes negarlo. Macy se volvió hacia Eleanor. ¿Qué harás cuando llegue la primavera y él se marche? ¿Cómo le explicarás a Mabel por qué otro hombre significativo en su vida la está abandonando? Eleanor permaneció en silencio, incapaz de responder, pues la realidad era que había estado evitando pensar en la primavera, rehuyendo el momento en que Calder recogiera su modesta bolsa de lona y continuara su camino. Se había convencido a sí misma de que era únicamente un arreglo laboral transitorio y libre de complicaciones sentimentales. Sin embargo, mientras contemplaba a Calder celebrar discretamente cuando Mabel finalmente logró pescar un pececillo, Eleanor comprendió que ya era demasiado tarde para mantener las emociones a raya. Esa tarde, mientras Mabel dormía su siesta, Eleanor se dirigió al granero para supervisar el avance del trabajo. Encontró a Calder en el rincón posterior concentrado sobre algo en el banco de trabajo de Jonathan. Sus manos, que había visto manejar un martillo con vigor y exactitud, ahora se movían con una delicadeza inesperada. ¿Qué estás elaborando?, inquirió aproximándose. Calder se irguió velozmente, cubriendo instintivamente su trabajo. Solo mantengo mis manos ocupadas, una vieja costumbre. Pero Eleanor había alcanzado a ver lo que tallaba. Un diminuto caballo de madera con detalles minuciosos y exquisitos. Es para Mabel, Calder vaciló. Luego se apartó para mostrar no solo el caballo, sino un pequeño carruaje de juguete, y lo que parecía ser el inicio de una muñeca. Solo es para mantener mis manos activas, reiteró. Pero sus mejillas se habían ruborizado. Si no le parece adecuado. Es precioso, interrumpió Eleanor, acariciando suavemente el caballo tallado. Jonathan solía crear cosas así para Mabel. No la había visto sonreír tanto desde... Dejó la frase inconclusa, pero no era necesario completarla. Calder asintió comprendiendo. Los niños necesitan cosas hermosas, expresó simplemente. El mundo ya es lo suficientemente cruel. Eleanor observó su perfil mientras él retomaba su labor, notando la intensidad en sus rasgos, la manera en que sus manos, aunque capaces de violencia, trabajaban con precisión creando algo delicado y puro. ¿Dónde aprendiste a tallar de esa manera, mi padre? Era ebanista antes de que estallara el ara la guerra. La voz de Calder se tornó melancólica. Solía decir que un hombre capaz de crear belleza jamás perdería por completo su humanidad. ¿Piensas que eso es cierto? Calder hizo una pausa sosteniendo el pequeño caballo hacia la luz, que se colaba por la ventana del granero. Quiero creer que sí, señora. De verdad quiero creerlo. Eleanor percibió algo despertar en su interior, un sentimiento que había mantenido sepultado desde la partida de Jonathan. Era arriesgado esta emoción, esta ternura, hacia alguien que seguía siendo prácticamente un desconocido, pero mientras contemplaba sus manos expertas dar forma a la madera. Eleanor se permitió considerar si quizás, solo quizás, Calder Briggs era precisamente lo que su corazón herido había estado aguardando sin saberlo. Cuando el ocaso comenzó a teñir el granero de dorado, y ámbar, Eleanor notó que no había pensado en las deudas de Jonathan, ni en las amenazas sutiles de Silas Boone, ni en ninguna de las innumerables preocupaciones que habitualmente ocupaban sus pensamientos. Por primera vez en meses, había encontrado un momento de serenidad observando a un hombre tallar juguetes para su pequeña en el granero que su esposo había construido. Era peligroso este sentimiento. Pero mientras Calder trabajaba silenciosamente creando belleza con manos que habían conocido el conflicto, Eleanor empezó a creer que algunos riesgos merecían la pena. El atardecer había pintado el firmamento de púrpura y oro, cuando Eleanor escuchó el galope irregular de un caballo aproximándose demasiado veloz por el camino.
Estaba en el porche remendando una de las blusas de Mabel, mientras su hija jugaba con el caballo tallado que Calder había terminado esa mañana, cuando reconoció la figura tambaleante de Silas Boone, cabalgando hacia la casa. Su primer impulso fue llamar a Mabel para que entrara, pero antes de que pudiera hacerlo, una silueta se deslizó desde la esquina del granero. Calder surgió de las sombras como si hubiera estado aguardando sus movimientos calculados pero firmes, mientras se posicionaba entre el sendero y el porche. Elinor percibió que su mano había buscado instintivamente la empuñadura del cuchillo de trabajo que llevaba en el cinto. «Boone», pronunció Calder cuando el hombre descendió del caballo, su tono sereno pero con una dureza que Elinor jamás había percibido antes. «Briggs». Boone esbozó una sonrisa, pero era una mueca manchada por el alcohol y algo más siniestro. «No esperaba encontrarte aquí tan acomodado». Elinor se incorporó despacio, protegiendo a Mabel tras ella. «Señor Boone, es demasiado tarde para una visita de cortesía». «¿Cortesía?» Boone soltó una carcajada, un sonido áspero, que provocó escalofríos en Elinor. «Oh, querida Eleanor, esto no es una visita de cortesía. Esto es un asunto muy urgente». Calder permanecía inmóvil, pero Elinor distinguió la tensión en sus hombros, el modo en que había distribuido su peso hacia la punta de sus pies. Era la postura de alguien listo para reaccionar velozmente si fuera necesario. «¿Qué clase de asunto?», inquirió Elinor, aunque una parte de ella ya intuía la respuesta. «El tipo de asunto que surge de noches solitarias y decisiones equivocadas». Boone ascendió los peldaños del porche sin invitación, acercándose excesivamente a Eleanor. «Me has estado evitando, Eleanor. Eso no es muy cortés para una mujer en tu situación». «Mi situación es perfectamente clara, señor Boone. Soy una viuda que administra su propia granja con la ayuda que he contratado legalmente». «¿Ayuda?» Boone miró hacia Calder con desprecio. «Es así como llamas a tener a un hombre viviendo en tu casa. Los términos que usan en el pueblo son considerablemente menos decorosos». Eleanor sintió el rubor subir a sus mejillas, pero antes de que pudiera responder, Calder intervino. «Creo que sería mejor que se retire, Boone». Su voz no se había elevado, pero había algo en su entonación, una calma amenazante que hizo que incluso Boone se detuviera en seco. «¿O qué harás, Briggs?» Boone se volteó hacia Calder, su mano deslizándose hacia el revólver en su cintura. «¿Me vas a expulsar tú? Un hombre que se vende como ganado pretende dictarme lo que puedo y no puedo hacer». Elinor percibió el cambio en Calder antes que Boone. Era apenas perceptible un endurecimiento en su mirada, una quietud que resultaba más intimidante que cualquier gesto violento. «Mabel», llamó Eleanor con urgencia. «Entra a la casa ahora mismo». Mabel, captando la tensión en el ambiente, obedeció sin rechistar, aunque Eleanor la vio pegarse al metanfetamina de la ventana de la cocina. «Eleanor querida», prosiguió Boone, aparentemente ignorante del peligro que se cernía a escasos pasos. «Debes comprender tu posición. Las deudas de Jonathan no se esfumarán solo porque contrates a un vagabundo para jugar a la casita. De hecho, es momento de discutir términos más inmediatos». Se aproximó a Eleanor, y ella percibió el aroma a whisky en su aliento, notando el deseo descarado en su mirada. «He sido paciente contigo. He aguardado a que entraras en razón por ti misma, pero mi paciencia tiene un límite». No logró terminar la frase porque Calder ya estaba allí, su mano aprisionando la muñeca de Boone, con tal fuerza que hizo tambalear al hombre más corpulento. «Le he dicho que se marche», pronunció Calder con voz tan serena como aguas quietas. «No pienso repetirlo». Por un instante ambos hombres se sostuvieron la mirada fijamente. Boone era más corpulento, más intimidante, y portaba un arma. Sin embargo, había algo en la mirada de Calder, una serenidad letal que evidenciaba una familiaridad con la violencia tanto presenciada como ejercida, que hizo retroceder a Boone. «Esto no termina aquí, Eleanor», masculló Boone masajeándose la muñeca. «Las deudas deben saldarse de una forma u otra. Y cuando tu guardaespaldas ya no esté,
Yo seguiré aquí. Se subió a su caballo con menos elegancia que cuando llegó, pero antes de marcharse, dirigió una última mirada a Calder. Disfruta de tu protección mientras te dure Briggs, pero recuerda, este pueblo me conocía mucho antes de tu llegada, y seguiré aquí mucho después de que te hayas marchado. Después de que Boone se perdiera en la creciente oscuridad, Eleanor y Calder permanecieron inmóviles durante un largo momento. Eleanor podía sentir el temblor en sus manos, la adrenalina corriendo por sus venas como fuego líquido. ¿Te encuentras bien?, preguntó finalmente Calder, volviéndose hacia ella. Eleanor asintió, aunque no estaba convencida de ello. ¿Y tú, He estado mejor. Calder fijó su mirada en el camino por donde Boone había desaparecido. Eleanor, necesito que me cuentes exactamente qué deudas dejó Jonathan. Todas. Eleanor sintió cómo las barreras que había construido durante meses comenzaban a desmoronarse. Es tu problema. Yo puedo... No es mi problema. La interrumpió girándose para mirarla directamente. En el momento en que puse un pie en esta propiedad, se convirtió en mi problema. Ahora cuéntamelo. Había algo en su tono, no una exigencia, sino una determinación serena que hizo que Eleanor sintiera que podía confiar en él, como no lo había hecho en meses. No lo sé con certeza, confesó. Jonathan nunca compartía sus asuntos de negocios conmigo, pero después de su muerte empezaron a llegar las facturas. Préstamos para nuevas semillas, para ganado, para equipamiento que nunca vi. Y Boone afirma que Jonathan le debía más de lo que vale la granja. Calder asintió lentamente como si acabara de confirmar algo que ya sospechaba. ¿Conocías los negocios de tu esposo? Creía que sí. Eleanor se sintió repentinamente agotada, pero aparentemente había mucho que desconocía. Los hombres honorables a veces toman decisiones equivocadas cuando se sienten acorralados, murmuró Calder con voz suave. Eso no los convierte en personas sin honor. Había algo particular en su manera de expresarlo que provocó que Eleanor lo observara con más atención. Hablas como si tuvieras experiencia en el tema. Calder evitó dar una respuesta directa. Sin embargo, Eleanor percibió algo atravesar su mirada, una sombra de un dolor antiguo y conocido. ¿Calder? La voz de Mabel los interrumpió cuando emergió corriendo de la casa. Ya se marchó ese señor malo. Calder se inclinó para quedar a la altura de Mabel, sus rasgos suavizándose instantáneamente. Se fue, pequeña Mabel. Y te aseguro que no lastimará a tu madre mientras yo permanezca aquí. ¿De acuerdo? Eleanor contuvo el aliento anticipando la respuesta de Calder. Era una promesa arriesgada. ¿Qué sucedería cuando llegara la primavera y él continuara su camino?, expresó Calder. Y había algo en su tono que convenció a Eleanor de su sinceridad absoluta. Que haré todo lo que esté en mis manos para mantenerlas seguras a ti y a tu madre. Mabel asintió con seriedad. Luego, sorprendiendo a Eleanor, se adelantó y rodeó el cuello de Calder con sus pequeños brazos en un abrazo intenso. Te quiero, susurró cerca de su oído. Y Eleanor observó cómo los ojos de Calder se cerraron momentáneamente, como si aquellas palabras hubieran tocado una fibra profunda y dolorosa en su interior. Yo también te quiero, pequeña, respondió con voz quebrada. Eleanor sintió que algo se desmoronaba en su pecho, algo que había estado manteniéndose intacto por pura determinación durante meses. Porque al contemplar a este hombre, este desconocido que había contratado por $10, abrazando a su hija con tal delicadeza, comprendió que había comenzado a necesitarlo de formas que trascendían las simples reparaciones de la granja. Esa noche, después de acostar a Mabel, Eleanor encontró a Calder en el granero afilando su cuchillo con movimientos pausados y metódicos. La crack de afilar emitía un sonido rítmico y constante contra el metal. ¿No puedes conciliar el sueño?, preguntó ella, aproximándose. El sueño y yo hemos perdido nuestra amistad últimamente, contestó Calder sin apartar la mirada de su tarea. Eleanor tomó asiento en una paca de heno cercana, contemplando la destreza de sus manos mientras trabajaban. Me dirás lo que verdaderamente sabes sobre Jonathan. Calder se detuvo sosteniendo el cuchillo inmóvil. Hay verdades que resultan más dolorosas que otras.
He estado rodeada de mentiras durante meses. Creo que puedo enfrentar la realidad. Calder dejó el cuchillo a un lado y la miró fijamente. Serví junto a un hombre llamado Jonathan Tate en el 7º de caballería. Un soldado ejemplar, una persona íntegra. Pero después del conflicto hizo una pausa prolongada. Las adversidades pueden transformar profundamente a una persona. Eleanor sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Lo conocías? Conocías a mi esposo y guardaste silencio. No conocí al hombre que se convirtió en tu esposo, respondió Calder con cautela. El Jonathan que yo conocí pereció en una colina de Georgia mucho antes de que tu Jonathan encontrara el camino de regreso. ¿Qué intentas decirme? Calder se incorporó recorriendo el granero como una fiera enjaulada. Significa que la guerra nos transformó a todos. Algunos encontramos maneras de reconciliarnos con nuestras nuevas identidades. Otros continuaron librando batallas ya concluidas. Eleanor sintió el ardor de las lágrimas. ¿Por qué mantuviste esto en secreto? Porque albergaba la esperanza de estar equivocado. Porque deseaba que el hombre que construyó este hogar, que amó a esa niña, hubiera encontrado la paz que los demás seguimos buscando. Se detuvo frente a ella, y Eleanor pudo distinguir el peso de los secretos en su mirada. Pero cuando Boone mencionó las deudas, cuando observó la manera en que te contempló, Eleanor, sospecho que tu esposo se sumergió en dificultades intentando reconstruir algo que la guerra había destrozado en su interior. Y creo que Boone se aprovechó de esa vulnerabilidad. Eleanor sintió como si el mundo bajo sus pies se hubiera transformado en arena movediza. Cada certeza que había albergado sobre Jonathan, sobre su matrimonio, sobre las circunstancias que la habían conducido hasta este preciso instante, comenzaba a desvanecerse como niebla matutina. ¿Qué alternativa tengo? Calder se aproximó nuevamente a ella, y por primera vez, desde su llegada, posó sus manos sobre los hombros de Eleanor. Encontraremos una solución a esto. Unidos. ¿Por qué? Murmuró Eleanor. ¿Por qué te preocupas por lo que nos suceda a Mabel y a mí? Calder permaneció en silencio durante tanto tiempo que Eleanor pensó que la pregunta quedaría sin respuesta. Pero entonces habló con una voz tan tenue que ella tuvo que inclinarse para captar sus palabras. Porque ustedes dos representan la única posibilidad de redención que he encontrado en muchísimo tiempo. Y porque quizás si logro protegerlas, pueda comenzar a creer que aún existe algo dentro de mí, que merece ser salvado. Eleanor contempló sus ojos. Esos ojos grises que habían presenciado demasiado horror, que cargaban demasiado sufrimiento, y comprendió que se había enamorado de él. No de una ilusión, no de la conveniencia de su presencia, sino del hombre que creaba juguetes para su pequeña y que llevaba las heridas de otros hombres como si fueran propias. Era aterrador y maravilloso, y completamente imprudente. Pero mientras Calder la sostenía con su mirada, Eleanor se permitió creer que tal vez, solo tal vez ambos podrían encontrar un camino para sanar las cicatrices que otros habían dejado. Eleanor sintió lágrimas formándose en sus ojos ante la inesperada dulzura en la voz de Calder. Quizás Macy tenía razón. Quizás estaba enamorándose de este hombre. Y quizás por primera vez desde la muerte de Jonathan, eso no era algo que debiera temer. Pasa, dijo finalmente. Mabel está jugando en su habitación. Podemos conversar en la cocina. Calder la siguió al interior y Eleanor preparó café con manos temblorosas, no por temor hacia él, sino por la verdad que estaba a punto de revelar. Durante 8 largos meses, había cargado sola con el secreto sobre Jonathan, protegiéndolo incluso después de su muerte, resguardándose del inevitable juicio que sabía vendría. Se acomodaron en la mesa de la cocina, el mismo sitio donde tantas comidas silenciosas habían compartido. Pero este silencio era diferente, pesado con la anticipación y la promesa de revelaciones que transformarían su relación para siempre. Jonathan no era quien el pueblo piensa. Comenzó Eleanor, las palabras escapando como fragmentos de vidrio roto. O quizás era exactamente quien todos creían, y ella simplemente se había negado a verlo con claridad. Calder permaneció paciente sin presionarla, dejando que encontrara su propio momento. Cuando nos casamos ya arrastraba deudas pequeñas al principio,
o eso me hizo creer. Préstamos para mejorar la granja, inversiones que supuestamente darían frutos. Eleanor envolvió sus manos alrededor de la taza humeante buscando consuelo en su calor. Siempre existía una justificación, siempre una explicación que parecía sensata. ¿En qué momento te percataste de que era algo más grave?, preguntó Calder con suavidad. Cuando empezaron a llegar hombres a la casa, hombres como Boone, pero más peligrosos. Hombres que conversaban en murmullos con Jonathan en el porche, que lo miraban como si fuera una posesión por reclamar. Eleanor sintió el familiar nudo de vergüenza y temor en su garganta. Jonathan comenzó a ausentarse por días alegando negocios en pueblos vecinos. Volvía a veces con dinero, otras con golpes. Calder se inclinó hacia adelante completamente absorto en su relato. ¿Qué tipo de negocios? Juegos de azar, apuestas. Pero no solo eso. Eleanor tomó aire temblorosamente. Había un esquema, pinturas falsificadas. Nunca comprendí todos los detalles, pero Jonathan ayudaba a hombres como Boone a estafar a granjeros de sus propiedades. La expresión de Calder se endureció. Y cuando falleció fue durante uno de esos viajes. Se suponía que tenía una reunión de negocios en el condado vecino. Su caballo regresó solo 2 días después. Lo encontraron sin vida en un arroyo, aparentemente ahogado. Eleanor cerró los ojos reviviendo aquel día devastador. El sheriff concluyó que había sido un accidente, sugiriendo que quizás había estado bebiendo y al caer del caballo se había golpeado la cabeza contra una roca. Pero ella nunca creyó esa versión. Jonathan nadaba como un experto y jamás bebía durante sus asuntos de negocios. Eleanor abrió los ojos encontrándose con la mirada penetrante de Calder. Estoy convencida de que lo asesinaron. Creo que finalmente engañó a la persona equivocada o intentó abandonar el esquema y pagó las consecuencias. Calder permaneció inmóvil asimilando esta revelación. ¿Cuánto es la deuda? Eleanor se dirigió al pequeño escritorio, ubicado en la esquina de la cocina. Con manos temblorosas extrajo un sobre que había mantenido oculto bajo una pila de documentos. Lo colocó frente a Calder sin pronunciar palabra. Calder abrió el sobre y examinó los documentos contenidos. Eleanor observó cómo su rostro se tensaba con cada línea que leía. Al terminar mencionó la suma de $200. Añadió finalmente más los intereses que continúan acumulándose mensualmente. Eleanor volvió a sentarse sintiendo el peso del agotamiento. Boone tiene en su poder todos los pagarés de Jonathan. Ha advertido que si no saldo la deuda antes del fin del invierno, deberé vender la granja o encontrar otra manera de liquidarla. ¿Qué otra manera sugiere? Eleanor sintió el rubor subir por sus mejillas. Insinuó que el matrimonio podría ser una solución conveniente, mostrándose dispuesto a absorber las deudas de Jonathan a cambio de ciertos acuerdos. Calder se levantó bruscamente y se acercó a la ventana. Eleanor notó la tensión en sus hombros y sus puños apretados. ¿Hay algo más que deba saber?, preguntó con voz contenida. Eleanor vaciló. Existía un último secreto, algo que había descubierto tras la muerte de Jonathan, que la había mantenido despierta incontables noches. Pero confesárselo a Calder significaría admitir su propia ceguera, reconocer hasta qué punto había sido ingenua. Eleanor, dijo Calder volviéndose hacia ella. Si voy a ayudarte, necesito conocer toda la verdad. Creo que Jonathan mantenía una relación extramarital. Las palabras escaparon como un susurro tembloroso. Descubrí correspondencia después de su fallecimiento, cartas de una mujer en Silver Creek. En ellas mencionaba dinero que él le había prometido y planes que habían trazado juntos. Calder regresó a la mesa dejándose caer pesadamente. ¿Qué tipo de planes? Ella creía que él abandonaría Mercy Ridge, que la llevaría consigo a California donde podrían comenzar una vida nueva. Eleanor sintió que las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. Sospecho que Jonathan planeaba escapar. Creo que pretendía abandonarnos a Mabel y a mí cargando con todas sus deudas. El silencio subsiguiente fue denso, impregnado de la traición que Eleanor había estado sobrellevando en soledad durante meses. Calder la observó con esos ojos grises que parecían penetrar demasiado profundo. ¿Es por eso que no has recurrido a tu padre en busca de ayuda?, preguntó finalmente.
Eleanor soltó una risa amarga. Mi padre me advirtió que yo misma había labrado mi destino al casarme con Jonathan contra sus consejos. No pienso darle la satisfacción de suplicar su ayuda ahora. Eleanor. Calder extendió su mano sobre la mesa cubriéndola de ella. Nada de esto es tu responsabilidad. No lo es, debí haber notado las señales. Debía haber cuestionado más. Debía haber protegido mejor a Mabel. Debía haber... Su voz se quebró. Confiaste en tu esposo. Eso no constituye una falta. Es lo que se espera en un matrimonio. La voz de Calder era firme. Jonathan te falló a ti, no al contrario. Eleanor sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que había estado presente desde el descubrimiento de esas cartas. Calder le estaba diciendo que no era su culpa, que no había sido ingenua ni tonta, solo una esposa que había depositado su confianza en el hombre equivocado. Hay algo más, dijo Calder tras una pausa, y algo en su tono hizo que Eleanor lo mirara con mayor atención. Que Calder dudó, evidentemente luchando con un conflicto interno. Conocí a tu esposo, Eleanor. El mundo pareció detenerse. Eleanor sintió como si toda la sangre abandonara su cuerpo. Pero nuestros caminos se cruzaron una vez. Calder la miró directamente. Fue aproximadamente hace un año. Me encontraba en Silver Creek trabajando para un ranchero local. Jonathan apareció una noche en la cantina bebiendo en exceso y hablando más de la cuenta. ¿Qué decía exactamente? Mencionaba sus problemas. Hablaba de hombres que lo perseguían. Necesitaba dinero con urgencia o... Calder hizo una pausa. O era su esposa embarazada quien lo presionaba. Nos mencionaba a nosotras. Efectivamente. Y había otros hombres en el lugar escuchando atentamente el tipo de individuos que se dedican a cobrar deudas mediante métodos poco ortodoxos. Calder se inclinó hacia adelante. Lo seguí cuando salió esa noche. Le advertí que guardara silencio sobre su familia si apreciaba su bienestar. Lo amenazaste, le ofrecí consejos que optó por ignorar. Calder se pasó la mano por el cabello. Falleció. No volví a pensar en ello hasta que te vi en aquella subasta. Te reconocí por sus descripciones. Eleanor se levantó bruscamente alejándose de la mesa. Su mundo se desmoronaba otra vez, todos los cimientos sobre los que había construido su comprensión de la vida se tambaleaban. Por eso te ofreciste a trabajar para mí. Por remordimiento al principio, quizás. Pensé que podría ayudar a la familia que él había dejado atrás. Calder también se puso de pie. ¿Qué me sucedió, Eleanor? Lo que siento por ti ahora no tiene relación alguna con Jonathan. ¿Qué sientes por mí? Las palabras escaparon sin poder contenerlas. Calder se aproximó lentamente como quien se acerca a un animal lastimado. Siento que cuando te miro veo a una mujer por la que vale la pena luchar. Una mujer que merece protección no por debilidad, sino por su fortaleza, belleza y bondad, cualidades escasas en este mundo. Las lágrimas finalmente rodaron. Calder, siento que cuando Mabel me abraza por primera vez en años, comprendo por qué los hombres construyen hogares en lugar de simplemente subsistir día tras día. Su voz se suavizó notablemente. Y si Boone o cualquier otro hombre intenta hacerte daño, les recordaré por qué me temen los demás. Eleanor examinó sus facciones detenidamente, descubriendo la sinceridad en ellas, percibiendo algo que había estado demasiado atemorizada para reconocer dentro de sí misma. Llevo 7 meses de embarazo con el hijo de un hombre que me traicionó. Pronunció las palabras con dificultad. Tengo deudas imposibles de saldar y enemigos cuyas intenciones apenas comprendo. Mi reputación en el pueblo está destruida y mi padre me ha repudiado completamente. ¿Por qué querrías complicarte la vida con todos estos problemas? Calder esbozó entonces una sonrisa, la primera verdaderamente genuina que ella veía. Había presenciado transformando por completo su semblante. Porque Eleanor Tate, a pesar de todas las complicaciones, eres lo mejor que me ha sucedido en años, y no pienso renunciar a ti sin dar batalla. Mamá. La voz de Mabel interrumpió el momento. Hay un señor en el porche, Eleanor. Y Calder se volvieron hacia la ventana. El sheriff Darnell estaba descendiendo de su caballo, pero no venía solo. Lo acompañaba otro hombre, un desconocido para Eleanor,
que vestía un elegante traje citadino que desentonaba completamente con el entorno rural. ¿Esperabas visitas?, preguntó Calder. Eleanor negó con la cabeza, sintiendo cómo el familiar temor se instalaba en su vientre. Las visitas inesperadas nunca auguraban nada bueno. Calder se encaminó hacia la entrada, pero se detuvo para mirarla. Eleanor, independientemente de lo que suceda ahora, necesito que sepas algo, ya no estás sola en esto. Eleanor asintió, abrazándose instintivamente, y mientras estos nuevos visitantes se acercaban a su puerta, comprendió que por primera vez, desde el fallecimiento de Jonathan, realmente creía que podría no estar sola. Sin embargo, también intuía que el peso de las confesiones recién compartidas podría ser apenas el principio de las revelaciones que alterarían todo entre ellos. Y mientras el sheriff Darnell se aproximaba con su misterioso acompañante Eleanor, se preparó para descubrir cuán profundos eran los secretos enterrados en Mercy Ridge. Pero nada podría haberla preparado para lo que estaba por enfrentar. Calder abrió la puerta con la precaución característica de quien ha aprendido a anticipar dificultades. El sheriff Darnell se despojó de su sombrero, mostrando una expresión más grave de lo que Eleanor recordaba haber visto. A su lado, un hombre esbelto de mediana edad proyectaba el aire minucioso propio de la burocracia legal. Eleanor pronunció: «Darnell, te presento al señor Marcus Webb del Banco Territorial de Austin. Necesita discutir contigo asuntos financieros». Eleanor sintió que su corazón descendía hasta sus tobillos. La presencia de documentación bancaria oficial solo podía augurar una cosa: el plazo había expirado. Señora Tate Webb dio un paso adelante ajustándose los lentes. «Lamento profundamente ser portador de estas noticias, pero debo informarle oficialmente que su propiedad está sujeta a ejecución hipotecaria inmediata. Las deudas acumuladas por su difunto esposo han vencido y el banco no puede prolongar más el periodo de gracia». «¿Cuánto tiempo me queda?», preguntó Eleanor con una voz sorprendentemente serena. «De acuerdo con los documentos firmados por el señor Jonathan Tate, tiene hasta el final de esta semana para saldar la deuda en su totalidad o desalojar la propiedad». Webb revisó sus documentos: el granero, todo el equipo de la granja y el ganado que queda. Eleanor sintió que sus piernas flaqueaban, pero antes de que pudiera desplomarse, sintió la mano firme de Calder en su espalda sosteniéndola. «¿Y si no puede realizar el pago?», preguntó Calder, su voz impregnada de una amenaza apenas contenida. «En ese caso, la propiedad será subastada para recuperar las pérdidas del banco». Webb miró nerviosamente a Calder. Susurró Calder, pero había algo en su tono que hizo que Webb retrocediera instintivamente. «Existe otra opción», intervino Darnell, visiblemente incómodo. «El señor Boone se ha presentado al banco con una propuesta para adquirir la deuda. Consideraría asumir las obligaciones financieras a cambio de ciertos arreglos con la señora Tate Eleanor». Sintió que la bilis le subía por la garganta. ¿Qué tipo de arreglos matrimonio? El matrimonio solucionaría tanto sus problemas económicos como su situación familiar. No. La voz de Mabel atravesó el aire como una navaja. Todos voltearon para ver a la pequeña de pie, en la entrada con los ojos anegados en lágrimas. «Mami, no puedes casarte con ese hombre malvado. No puedes». Eleanor se acercó a su hija arrodillándose con dificultad debido a su embarazo. «Mabel, mi niña». Se aferró a sus piernas. «No dejes que se lleven a mami. Por favor». Eleanor notó un cambio en el semblante de Calder cuando Mabel se agarró a él. Una determinación fría y letal se apoderó de su mirada mientras alternaba entre Webb y Darnell. «Caballeros», dijo Calder con una voz tan serena que resultaba más aterradora que cualquier grito, «necesito que se marchen. Ahora». «Señor Briggs», comenzó Webb. «Este es un asunto legal que no es una negociación», y Eleanor pudo ver cómo el banquero se encogía instintivamente. «Si no abandona esta propiedad en los próximos 30 segundos, le mostraré personalmente por qué otros hombres pagan para evitar enfrentarse conmigo». Darnell colocó su mano sobre el brazo de Webb. «Marcus, creo que es momento de retirarnos. La señora Tate ya ha recibido la notificación formal. El resto puede esperar».
Después de que los hombres se marcharon, Eleanor permaneció en el porche mientras las nubes oscuras se acumulaban en el horizonte. El viento había comenzado a soplar con más fuerza trayendo consigo el aroma a lluvia y la sensación inequívoca de que algo trascendental estaba por ocurrir. ¿Qué vamos a hacer ahora, mami?, preguntó Mabel, su pequeña mano todavía entrelazada con la de Calder. Eleanor observó a su hija, luego al hombre que había entrado en sus vidas como un desconocido y que ahora se sentía como el único pilar firme en su mundo que se desmoronaba. No lo sé, cariño, pero encontraremos una solución. No tendrás que casarte con Boone, afirmó Calder con esa serenidad característica que Eleanor había aprendido a reconocer. Eso no sucederá. Calder, no dispongo del dinero. No tengo alternativas. Eleanor sintió que las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. Quizás sería mejor para Mabel si... No. Calder se volvió hacia ella, tomando sus manos entre las suyas. Eleanor, mírame. No vas a sacrificarte por Silas Boone. No lo permitiré. Son más de $1,000, Calder. Ni siquiera sabemos si permanecerás aquí después del invierno. Me quedaré, declaró Calder, y había algo definitivo en su tono. Si me lo permites, me quedaré para siempre. Eleanor sintió que su mundo volvía a tambalearse, pero esta vez hacia algo que se asemejaba a la esperanza. «Cásate conmigo, Eleanor», dijo él con simplicidad. No por conveniencia, no por desesperación. No, sino porque amo a Mabel y porque deseo proteger a esta familia con todo lo que tengo. ¿Nos amas?, preguntó Mabel mirando hacia arriba con ojos esperanzados. Sí, señorita Mabel. Las amo a ambas más de lo que jamás creí posible amar. Calder se arrodilló para estar a la altura de la niña. Y si tu mami me lo permite, me gustaría quedarme y ser parte de su familia para siempre. Pero estas no eran lágrimas de desesperación. Calder, no posees esa cantidad de dinero. Tengo algo más valioso, la interrumpió. Poseo información. Información sobre los negocios turbios de Boone, que el sheriff encontrará sumamente interesante. Antes de que Eleanor pudiera indagar más sobre el significado de sus palabras, el sonido de varios caballos aproximándose hizo que todos voltearan. Sin embargo, esta vez no era el sheriff. Era Silas Boone, escoltado por 2 individuos que llevaban el semblante característico de aquellos que se ganan la vida mediante la violencia. Eleanor, vociferó Boone desde su montura. Confío en que hayas reflexionado sobre mi propuesta. El tiempo se está terminando. Calder se irguió pausadamente colocando con delicadeza a Mabel tras él. Lleva a Mabel al interior, le susurró a Eleanor, y mantente alejada de las ventanas. Calder, son 3 contra 1. He superado situaciones más adversas. Contestó él sin desviar la mirada de Boone. Confía en mí. Eleanor agarró la mano de Mabel y se encaminó hacia la casa, pero se detuvo en la entrada, incapaz de dejar a Calder enfrentarse solo a 3 hombres. Boone descendió de su caballo flanqueado por sus secuaces. Briggs, es momento de que te apartes. Este asunto concierne únicamente a la señora Tate y a mí. Me temo que no será posible, respondió Calder avanzando hacia el centro del patio. La señora Tate no está interesada y se ha marchado. Es hora de que se retire. No creo que estés en posición de dar órdenes. Boone señaló a sus acompañantes. Estos caballeros están aquí para asegurar que Eleanor comprenda la gravedad de su situación. Uno de los hombres de Boone, un sujeto corpulento con cicatrices en el rostro, dio un paso al frente. ¿Eres el soldado del que tanto hablan? No pareces gran cosa. Calder esbozó una sonrisa, pero carecía de alegría. ¿Por qué no se acercan y lo comprueban? Boone apenas pudo seguir el movimiento. El hombre corpulento arremetió contra Calder, pero antes de alcanzarlo, Calder ya se había desplazado. Un golpe certero en la garganta dejó al hombre tendido en el suelo luchando por respirar. El segundo atacante desenvainó un cuchillo, pero Calder ya empuñaba el suyo con destreza. La confrontación apenas duró unos segundos, antes de que el secuaz de Boone quedara desarmado y con una herida superficial sangrando en su brazo. «Esto es absurdo», vociferó Boone, evidentemente sorprendido por tal demostración de habilidad. Eleanor necesita un esposo honorable, no un asesino.
Tienes razón en eso, interrumpió una voz familiar. Todos giraron para observar al sheriff Darnell, aproximándose a caballo esta vez acompañado. Junto a él cabalgaban 3 ayudantes y un hombre que Elinor identificó como el Marshal Territorial. Silas Boone, exclamó Darnell mientras desmontaba. «Quedas detenido por fraude». «Esto es un disparate», protestó Boone. «No tienes evidencia alguna». «Tengo toda la evidencia necesaria», replicó Darnell, extrayendo un sobre de su chaqueta. «Resulta que el señor Briggs aquí presente guardaba documentos muy reveladores sobre tus operaciones papeles que detallan minuciosamente cómo has estado estafando a los granjeros para arrebatarles sus propiedades». Eleanor miró a Calder asombrada. Él le guiñó un ojo antes de acercarse a Darnell. «Incluye lo de Jonathan Tate», agregó Calder, mencionando al hombre que Boone mandó asesinar. «¡Mentiras!», gritó Boone, aunque su rostro había perdido todo color. «Lo determinaremos en el juicio», sentenció el Marshal mientras colocaba las esposas en las muñecas de Boone. Mientras tanto, el Banco Territorial está examinando todos los documentos de deuda firmados bajo coerción. Eleanor, aturdida por la pelea, la confrontación y la intervención de la justicia, apenas podía asimilarlo. «¿Ha terminado?», preguntó con voz temblorosa. «Sí», confirmó Darnell. «Procesar los cargos contra Boone llevará tiempo, pero por ahora todas las ejecuciones hipotecarias están suspendidas». Fue entonces cuando Eleanor sintió la primera contracción. Calder acudió instantáneamente a su lado sosteniéndola. «Eleanor, ¿qué sucede?», el bebé susurró ella. «Creo que... Dios mío, creo que ya viene», Mabel exclamó Calder con urgencia. «Busca a Macy inmediatamente». «Date prisa». Mientras Mabel se apresuraba hacia el pueblo, Calder tomó a Eleanor en sus brazos con delicadeza dirigiéndose hacia la casa. «Todo estará bien», le susurró con ternura. «Todo estará bien». Se aferró al cuerpo de Calder y comprendió que por primera vez, desde el fallecimiento de Jonathan, verdaderamente creía en esas palabras. La tormenta había cesado dejando tras de sí la promesa de un nuevo comienzo. Con sumo cuidado, Calder la transportó hasta su dormitorio, sus manos firmes pero suaves, mientras la ayudaba a recostarse en la cama. Eleanor buscó señales de pánico en su mirada, pero en su lugar, encontró una serenidad determinada que la reconfortó profundamente. «¿Has asistido a un parto antes?», preguntó Eleanor, entre contracciones sujetando su mano con fuerza. «No exactamente», confesó Calder apartando con delicadeza el cabello húmedo de su frente. «Pero he ayudado con potrillos, y mi madre siempre decía que las madres saben instintivamente qué hacer. Solo debo estar aquí para apoyarte». Macy irrumpió en la habitación como un vendaval con Mabel siguiéndola de cerca. La experimentada partera evaluó rápidamente la situación y asintió satisfecha al ver a Calder. «Bueno, al menos no tendré que preocuparme por un hombre desmayándose», murmuró mientras se lavaba las manos en el recipiente. «Calder, necesito agua hirviendo y todas las toallas limpias que encuentres. Mabel, cariño, ve a tu cuarto y permanece allí hasta que te llame. Entendido, estarás perfectamente, mi amor. Y pronto tendrás un nuevo hermanito o hermanita». «¿Calder se quedará?», preguntó Mabel, alternando su mirada entre su madre y el hombre que tanto significaba para ambas. «Sí», respondió Eleanor, encontrando la mirada de Calder. «Calder permanecerá aquí». Las horas siguientes se fundieron en una mezcla de dolor-sudor y la presencia constante que Eleanor buscaba durante las contracciones más intensas. Era su voz la que la tranquilizaba cuando el dolor amenazaba con superarla. «Ya casi», murmuró Macy. «Un último esfuerzo, Eleanor». «Puedo ver la cabeza del bebé». Eleanor empujó con todas sus fuerzas restantes, sintiendo como si su cuerpo fuera a partirse en dos. Pero entonces anunció Macy, alzando al recién nacido, un bebé robusto y precioso. Eleanor se recostó sobre las almohadas agotada pero embargada por una felicidad que no había experimentado en mucho tiempo. Macy limpió al pequeño con delicadeza antes de depositarlo en los brazos de su madre. «Es perfecto», susurró Eleanor acariciando con suavidad la mejilla diminuta de su hijo. Sus ojos se humedecieron, y al notar que Calder la observaba, no intentó disimular su emoción. «¿Quieres sostenerlo?», preguntó Eleanor con dulzura. Calder vaciló.
No sé si debería. Tus manos han creado cosas maravillosas, lo interrumpió Eleanor. Tus manos me han protegido, han cuidado de Mabel. Son exactamente las manos que deseo que sostengan a mi hijo. La imagen de aquel hombre robusto y fuerte acunando algo tan pequeño y delicado hizo que el corazón de Eleanor se estremeciera de amor. «Hola, pequeñito», murmuró Calder. «Bienvenido a este mundo». «¿Qué nombre le pondremos?», preguntó Eleanor. Calder la miró asombrado. «Nosotros, bueno, si vas a quedarte si realmente deseas formar parte de esta familia». Calder contempló al bebé en sus brazos meditando. Tomás pronunció finalmente. «Era el nombre de mi padre. Significa gemelo, pero también significa completo. Y creo que este pequeño completa algo que no sabía que me faltaba». «Tomás Tate», susurró Eleanor, probando cómo sonaba. «Tomás Calder Tate». Los ojos de Calder se humedecieron nuevamente. Maisie, quien había estado limpiando discretamente, intervino. «Y cierta pequeñita estará encantada de saber que Calder se quedará». Mabel entró corriendo cuando la llamaron, sus ojos inmediatamente fijos en el bebé que sostenía Calder. «¿Es nuestro bebé?», preguntó acercándose con el respeto característico de los niños. Calder se arrodilló con cuidado para que Mabel pudiera ver mejor al pequeño. «Por supuesto que puedes, solo sé muy suave». Mabel extendió su pequeño dedo índice y rozó con delicadeza la manita del bebé. Tomás instintivamente aferró su diminuto puño alrededor del dedo de su hermana, provocando en ella una sonrisa tan radiante que podría haber iluminado el firmamento entero. «Mami, me estás mirando. Prometo que voy a protegerlo y enseñarle muchas cosas. ¿Cómo Calder me cuida y me enseña a mí?», preguntó Mabel con curiosidad. Eleanor dirigió su mirada hacia Calder, quien contemplaba la escena con una expresión de puro asombro. «Exactamente así, mi amor». Más tarde, cuando la noche había caído y Maisie se había marchado prometiendo volver al día siguiente, después de que Mabel se hubiera entretenido construyendo y que Calder hubiera revelado su secreto. «¿Cuándo la terminaste?», preguntó Eleanor, admirando los intrincados detalles tallados en la madera ya de la cuna. «Hace algunas semanas», confesó Calder, «la guardaba en el cobertizo. Pensé que quizás bueno que te molestaría si te la mostraba antes del nacimiento». Eleanor examinó la cuna y su corazón dio un vuelco. Allí, grabadas con la misma maestría que caracterizaba los juguetes que había creado para Mabel, se encontraban las iniciales TCT, rodeadas por delicadas flores silvestres y hojas de roble. Calder susurró. «¿Cuándo grabaste esto?». Calder se aproximó observando la cuna con cierta timidez. «La semana pasada tuve un sueño donde me quedaba donde realmente formaba parte de esta familia. Y en ese sueño el bebé llevaba mi nombre como segundo nombre». Se pasó la mano por el pelo nerviosamente. «Sé que fue presumido de mi parte». «No fue presumido», le interrumpió Eleanor. «Fue esperanzador, y la esperanza es algo precioso». Permanecieron juntos junto a la cuna, observando al bebé dormir. Eleanor podía sentir la cercanía de Calder, el calor que emanaba su cuerpo, la seguridad y plenitud que su presencia le proporcionaba. Eleanor murmuró. Calder con suavidad. «Hoy, cuando te pedí matrimonio, no fue solo por la situación con Boone. Lo dije en serio sobre quedarme, sobre amar a esta familia, sobre construir algo juntos». Eleanor se giró para mirarlo directamente. «Lo sé, y mi respuesta permanece invariable. ¿Cuál es tu decisión?». No recuerdo haber escuchado un sí o un no definitivo. Eleanor esbozó una sonrisa, acercándose hasta poder sentir el latido de su corazón bajo su palma. «Mi respuesta es que ya no concibo un futuro donde tú no estés presente. Mi respuesta es que cuando te observo, vislumbro el destino que anhelo para mis pequeños. Mi respuesta es sí. Calder Briggs, sí a todo lo que propones». Calder la besó entonces con una delicadeza infinita, como si sostuviera entre sus manos el más valioso tesoro. Al separarse, Eleanor le confesó. «Porque una vez que digas sí, me quedaré para siempre, sin importar las circunstancias, sin importar cuán escabroso se torne el camino». «Estoy completamente segura», afirmó Eleanor con convicción.
Nunca había estado tan segura de algo en toda mi existencia. Al despuntar el alba, Eleanor despertó encontrando a Calder sentado junto a la cuna. «¿Qué le susurras?», preguntó Eleanor con voz suave. Calder se sobresaltó levemente. Luego sonrió con ternura. «Le estoy describiendo su nueva vida, cómo crecerá en una granja rodeado de su mamá y su hermana, y conmigo cómo aprenderá a cabalgar, a pescar y a dar forma a la madera». Hizo una pausa significativa. «¿Cómo crecerá sabiendo que es profundamente amado?». Eleanor sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. «¿Y qué le contaste sobre su padre?». Calder meditó su respuesta con cuidado. «Le expliqué que tuvo un padre que lo amó antes de conocerlo, pero que partió antes de poder encontrarse con él, y que ahora tiene otro padre que estará presente en cada momento de su vida». «Otro padre, si así lo deseas, si es lo que verdaderamente anhelas». Calder la miró con intensidad. «Eleanor, no pretendo ocupar el lugar de Jonathan, pero deseo ser el padre que Thomas y Mabel necesitan en este momento». Eleanor se incorporó del lecho débil pero determinada y se acercó a ellos. Posó su mano sobre el hombro de Calder y besó la frente de Thomas. «Eres exactamente el padre que necesitan», declaró. «Eres precisamente el hombre que necesitamos». 3 semanas después, Eleanor y Calder unieron sus vidas en una ceremonia íntima en la sala de su hogar. Macy fue testigo. El sheriff Darnell ofició la ceremonia mientras Mabel sostenía a Thomas durante todo el acto radiante en su nuevo papel como hermana mayor. No hubo vestido lujoso ni grandes celebraciones. Sin embargo, cuando Calder deslizó el sencillo anillo dorado en el dedo de Eleanor y juró amarla y protegerla hasta el final de sus días, ella supo que había encontrado algo más valioso que cualquier fastuosa boda. Había encontrado una verdadera familia. Había encontrado su hogar definitivo. Había encontrado un amor nacido de una elección mutua y sincera. Esa noche, recostados en la cama que ahora compartían con Thomas, durmiendo plácidamente en su cuna artesanal, y Mabel descansando profundamente en su habitación, Eleanor se acurrucó junto a Calder, permitiéndose por fin creer en un futuro prometedor. «¿En qué piensas?», susurró Calder contra su cabello. «En que apareciste en mi vida justo cuando más te necesitaba, porque estábamos destinados el uno al otro», respondió Eleanor con dulzura. «Tú, yo, Mabel y Thomas, somos una familia verdadera, ahora una familia unida». Eleanor cerró los ojos dejándose envolver por los sonidos de su hogar, la suave respiración de Thomas, los ocasionales murmullos de Mabel entre sueños y el latido constante del corazón de Calder bajo su oído. Un vaquero herido y una viuda adolorida se habían encontrado, y milagrosamente no solo la tierra seguía siendo suya, sino que el amor también les pertenecía. Y mientras la luna se elevaba sobre Mercy Ridge, bañando la granja con su luz plateada, Eleanor Briggs ya no Tate, sino algo nuevo, algo elegido. Se quedó dormida en los brazos del hombre que había comprado por $10 y que resultó ser el tesoro más valioso que jamás pudo imaginar.